Buenas clase, ¿cómo están? Espero que todo bien. Vamos a continuar con nuestro tema. Entrando a la revisión de la ley 2074, pero sin embargo antes quería hacer esta introducción acerca de cómo se promulgan, cómo se proyectan y cómo se sancionan las leyes, ¿no? Entonces ya hemos hecho toda la explicación de cómo es que una iniciativa para proyecto de ley surge ya sea a través de los poderes del Estado o a través de una iniciativa también ciudadana y cuáles son los pasos que, que- por los cuales transita esta iniciativa para al final convertirse en una ley. Habíamos visto también cuáles son las partes en realidad de una ley, sin que esto signifique que todas tengan que ser iguales, ¿no? En cuanto a forma, sino simplemente son partes enunciativas que te dice que deberían tener. Sin embargo, hay algunas que son, como les decía, necesitan una explicación mucho más amplia en la zona de antecedentes y hay otras que no. Algunas leyes son de una hoja con dos artículos y algunas leyes son de 100 hojas con 40 artículos, ¿no? Entonces depende mucho de lo que se trate, ¿no? Hay leyes que son cortas, más rápidas, tipo de emergencia y todo eso. Nos habíamos quedado en la anterior clase en que yo les estaba explicando que aparte de estas partes grandes que existe la ley, tiene también los artículos y a la vez los artículos tienen parágrafos y párrafos y luego tienen incisos, tienen numerales, lo que te da la posibilidad de que tú puedas precisar de qué estás tú hablando, ¿no? Les ponía un ejemplo en la anterior clase del tema de salud, del COVID que estamos pasando ahora, que por ejemplo puede decir para el futuro, ¿no? O sea, cómo va a ser el movimiento humano a partir de cuando pase la pandemia, ¿no? Seguramente va a haber ciertas restricciones, seguramente van a prohibir las aglomeraciones numerosas, a conciertos, teatros, todo lo que tenga que ver con entretenimiento van a estar prohibidas, entonces digamos que se necesitaría para eso una ley que diga, ¿no? Mientras estemos en situaciones delicadas de salud o de más bien de prevención de salud, se prohíben las aglomeraciones. Entonces, la ley tendría que tener artículos, ¿no? Y uno, por artículo uno, se prohíbe las aglomeraciones públicas de más de, no sé, 10 personas, 20 personas, ¿no? Y ahí en los incisos se debería definir y decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, conciertos, por ejemplo, fiestas folclóricas, privadas, no sé, reuniones públicas, ¿no? Entonces debería ir los incisos ir nombrando. ¿Por qué les comento esto? Porque la idea es que cuando digamos que pase la pandemia, y yo soy un ciudadano común y corriente y quiero organizar una fiesta, no sé, digamos una fiesta de cumpleaños. Y alguien me diga, no, pero existe una ley que prohíbe realizar este tipo de reuniones masivas, ¿no? Y yo diga, pero yo no voy a hacer una reunión masiva, yo voy a juntar a mi grupo de amigos, a mi clase de la UNICEN los voy a juntar, que no son más de 33 personas, y voy a organizar mi fiesta de cumpleaños. Y alguien me diga, no, pero hay una ley, así que revisar la ley y ahí te dice si puedes o no puedes hacer la fiesta. Entonces, la idea sería que yo pueda entrar a la ley y esté tan clara el artículo donde habla de las reuniones masivas para fiestas y demás, que yo no tenga lugar a duda. De eso se trata. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿No? Yo puedo entrar a buscar una ley y me encuentro con artículo uno dice, ¿no? Se prohíbe todas las reuniones masivas con carácter de entretenimiento. Y entre paréntesis me puede poner, ¿no? Fiestas, festividades, conciertos, teatros y no sé qué. Y ahí me puede poner inciso uno, ¿no? Se prohíbe las reuniones de más de 20 personas en lugares públicos.
2. Se prohíbe las reuniones de más de 20 personas en lugares de entretenimiento como ser pubs, discotecas, cines, teatros y demás. Inciso 3. Se prohíbe las reuniones en acontecimientos deportivos, digamos, estadios, canchas vecinales, etc. Inciso 4. Se prohíbe la- las, el- en las agrupaciones masivas, en actos proselitistas políticos de más de 20 personas. Entonces yo puedo leer esos artículos, ¿no? Y leo y digo, uno dice prohibido discotecas, no sé qué. No, pues, dos, prohibido en lugares públicos. Y ahí puedo decir y digo, en ningún lado dice privados. Entonces, resulta que si yo hago una fiesta en una discoteca, eso está prohibido, porque dice más de 20 personas. Yo quiero hacer con toda mi clase, que son 33. Pero dice en lugares públicos, habla de teatros, habla de discotecas, habla de bares, habla de eventos deportivos, pero en ningún lado aclara y dice que puede ser en un lugar privado, o sea, en mi casa. Entonces, yo entiendo ahí que sí puedo hacerlo. Entonces los voy a invitar el día a mi casa, ¿no? Y resulta que hago la fiesta y los vecinos se quejan y viene la policía y no sé qué, y me dicen, ¿sabe que está prohibido las concentraciones de más de 20 personas? Yo le digo, pero según lo que he leído, ahí dice que es en lugares públicos, no dice en lugares privados. Entonces ahí me puede decir el agente, me puede decir, no, pero eso es algo que se sobreentiende. Así que usted ha hecho una contravención a la norma, y así que va a ser multado y va a ser encarcelado, ¿no? Preventivamente, digamos, algo, me estoy inventando. ¿Qué pasa cuando sucede algo así? Entonces lo que yo tengo que hacer en ese momento es defenderme de una acusación pública, ¿no? De haber infringido una parte de la normativa. En ese caso tengo que contratar un abogado, em, y obviamente voy a estar frente a un tribunal, una fiscal, se va a asignar un tribunal y va a haber una fiscalía porque yo voy a tener una demanda de haber roto la normativa al haber hecho una concentración masiva. Entonces mi abogado lo que va a tener que hacer es leer y releer todo este artículo, ¿no? Y él me puede decir, aquí no dice nada de privado, entonces yo voy a ir con ese argumento. Mientras que en la fiscalía me van a decir, no, ahí está prohibido en todo, dice, se sobreentiende. Lo que les acabo de contar es lo que pasa normalmente en la vida diaria. No, son por interpretaciones que no están totalmente escritas en los artículos de una ley. O más bien interpretaciones, como te les digo. O sea, para mí, como no dice ahí privado, no menciona la palabra privado, significa que puedo hacerlo en mi casa. Pero para mi vecino, que el que se ha quejado, dice ahí en cualquier lugar. Y para él cualquier lugar es pues público, privado, aunque no diga privado, solo diga público, para él lo sobreentiende porque dice la palabra en cualquier parte. Ese tipo de cosas pasa normalmente en las interpretaciones de las normas. Y ese es un problema grande, ¿no? Porque al final, ¿quién decide que si mi abogado o la fiscalía tenía razón? Un juez lo va a decidir. Pero depende qué juez me toque, depende qué pruebas yo presente y depende qué pruebas presente la fiscalía y todo eso, ¿no? Al final un juez va a decir, bueno, ya señor, el señor tenía razón porque solo ha hecho una reunión y no estaba en lugar público, no sé qué, o puede decir al revés, no, el señor ha contravenido, está prohibido todo tipo de fiestas, la ley lo dice y no sé qué, y listo, paga su multa y cumple su tiempo de cárcel. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de estos artículos, que muchas veces al hacer los artículos dejas, como se puede decir, cabos sueltos. Por más que incluso pongas excepciones o en caso de y todo, em, siempre puede haber cabos sueltos, ¿no? Es decir, bueno, ya no hice en mi casa, pero lo hice en, no sé, una hacienda que tengo ahí en no sé qué población y ahí no molesté ni a un vecino, no tengo vecino, no tengo nada, pero igual, ¿no? O sea, pueden decirme, no, eso igual implica, o pueden decirme, no, eso ya no, ya está exento de la normativa, porque eso ya no es el radio urbano, es un radio rural,
¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de esto de las redacciones de los artículos. Y peor todavía, les comento algo más encima. Como seguramente se pueden ir dando cuenta, empezar a redactar artículos, más incisos, más parágrafos, más párrafos, más todo eso, vamos a hablar de una normativa que puede resultar bastante compleja, por ejemplo, el tema de la salud. Y ya que estoy hablando de este tema, seguramente que si va a salir algo así, va a salir una normativa respecto a los cuidados de salud, de salubridad, de acá para adelante, no va a ser pues una ley de 10 artículos, va a ser una ley bastante amplia, bastante, va a tener que tener mucha justificación, anexos, ¿no? Porque se va a tener que basar en opiniones médicas, científicas y todo eso, porque el que te diga, no, tienes que salir con barbijo sí o sí y prohibir más de 20 personas o prohibir que en el minibús hayan más de 7 personas o en el teleférico haya más de 3, alguien tiene que justificarlo y tiene que ser en base a un estudio médico, científico, no por ganas, te vas a decir, no, que entren máximo 3 en el teleférico, ¿por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no 5? ¿No? Entonces algo hay por detrás que tiene que decir la distancia adecuada de aislamiento es 1 metro y la cabina tiene 3 metros cuadrados, entonces significa que solo pueden entrar 3 personas porque cada una ocupa 1 metro cuadrado, no, algo así tendría que justificar por detrás toda esta normativa. Pero ¿qué pasa? Como es un trabajo muy amplio, les estoy comentando, ¿no? Digamos que, no sé, fácil, una de estas leyes puede tener 40 artículos. Y estar trabajando en artículo por artículo con toda esa justificación técnica, científica, o puede tardar mucho, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Hay estos proyectos de leyes que tardan 5, 6 años, 7 años, porque encima no solamente es que los vayas redactando tú o la comisión encargada, sino es que también hay que presentar al sector involucrado para que ellos puedan irlo validando, porque no es lo mismo que tú inventes una nueva ley normativa y la presentes y digas, aquí está, ahora todos cumplen. A veces pasa que hay rechazo a la ley. Entonces lo mejor sería trabajar con el sector involucrado, ¿no? Que en este caso sería el sector de salud, médicos y todo eso. Ellos tendrían que ir dando opiniones, porque imagínense que nosotros hagamos la ley y resulta que la lanzamos y los médicos digan, no, no es así, han hecho mal sus cálculos, sus proyecciones, entonces es uno de los peores bochornos en la vida que te puede pasar. Entonces, a lo que iba, muchas veces puede pasar que para ahorrarte el tiempo de estar redactando, ¿no? Punteando los incisos y todo eso, ¿qué pasa? Lo que normalmente hacemos, ¿no? Y lo que mucha gente ha ido haciendo a lo largo de toda nuestra vida republicana administrativa, copiar leyes que ya existen en otros países, ¿no? Si en este momento digo voy a armar una normativa para el tema de salud post pandemia, tal vez en vez de empezar de cero pueda copiar una parecida, ¿no? Una que ya haya salido, ¿no? De un país cercano o más lejano, el que tenga más parecido con nuestra realidad, y la copio. La puedo ir copiando, me tendría que irle habilitando un poco a nuestra realidad también, ¿no? Porque imagínense, hay grandes diferencias culturales, sociales y todo con otros países. Pero lo malo es que muchas veces las leyes están tan mal hechas que justamente estas copias no las ponen a nuestra realidad y resulta que hay artículos e incisos que no van con nosotros. Y me ha tocado verlos, ¿no? Me tocó ver una ley de turismo municipal que se estaba lanzando el año 2014 y en esa ley de turismo, y era una copia del Perú, era una copia de Perú. Entonces, ahí habían, ¿cómo te dabas cuenta? Porque muchas cosas no iban con nuestra realidad y encima no se tomaron ni la molestia de cambiar ciertos aspectos que había en un inciso, creo que se les pasó, pero por ejemplo decía
Nosotros en Bolivia manejamos altiplano, valle y selva, perdón, altiplano, valle y oriente, ¿no es cierto? Pero en un artículo decía sierra, costa, sierra y selva, ¿no? Que esto se aplique para todos nuestros pisos ecológicos en la costa, sierra y selva. Y decir costa, sierra y selva, ¿qué es eso? Y eso es lo que utilizan en Perú para diferenciar sus ámbitos geográficos, ¿no? Ellos tienen un ámbito de costa, tema de la sierra, que para nosotros es altiplano, y selva, que tienen también su parte oriental, que le dicen así. Entonces ahí te dabas cuenta y decías, no, esto no es no lo han escrito acá en Bolivia, más bien lo han escrito en Perú y lo están copiando acá y ni siquiera se han tomado la molestia de cambiar por lo menos esos puntos. Entonces pasa mucho también eso, pasa mucho y a lo largo de la vida nos podemos encontrar con ese tipo de observaciones. Así que no son perfectas las leyes, les diré, ¿no? Se van cambiando, se van modificando y justamente eso es lo que vamos a entrar a ver un poco más adelante, cómo hacemos estos cambios, estas adecuaciones, actualizaciones. Entonces hasta acá la clase de hoy día. Espero que estén bien siempre y nos vemos la siguiente clase.